Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy tengo el gusto de tener aquí en mi canal un sacerdote con el que ya había coincidido yo en el programa que muchos de ustedes conocen, la Sacristía de la Vendée, el padre Gustavo Lombardo. Él es un sacerdote argentino, si no me equivoco, pero de todos modos ahora nos dices un poco más. Pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, ¿es así? Ujú. No me equivoco de Sí, sí. congregación. Ok. No, Y no. bueno, Bien. es un placer, padre. Bienvenido a este canal y gracias por aceptar esta invitación. Padre Juan, una alegría, un honor también, un gusto poder compartir este espacio. Realmente, bueno, en fin, nos hemos encontrado por aquí y por allá, pero una alegría poder tener un mano a mano. Así que muchas gracias. Un gran saludo a toda la audiencia y a ver si podemos hacer algo, dar un poco de luz que nos da el Señor. De eso se trata, de eso se trata. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra, y es lo que tratamos de hacer con nuestro pequeño apostolado, un granito de arena. Bueno, padre, te he invitado porque recientemente has publicado un libro sobre la nueva era, el yoga y otras espiritualidades posmodernas, y quisiera que la gente lo conozca. Yo no he tenido la posibilidad de leerlo porque apenas me enteré, pero veo el índice y me parece muy interesante. Me gustaría comenzar pidiéndote que por favor nos digas algo, lo que quieras compartir de tu audiencia, quién eres, dónde has apostolado, que empecemos por ahí y luego hablamos del libro. Bien, 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 cómo no. Yo soy argentino, tengo 45 años, soy de esta congregación que es mi familia religiosa, Instituto del Verbo Encarnado, congregación que nació en Argentina en el año 84. Fundador falleció hace 3 años, el padre Carlos Miguel Vuela, como ramas masculina y femenina, apostólica y también de claustro, digamos, de contemplativa. Nuestros padres, digo, no suelo nombrar esto porque los que están en Gaza son de nuestra congregación, y Gaza es muy conocida esa parroquia hoy en día, por eso la nombro. Y bueno, misioné primero en Argentina, después en Chile, después que estuve maestro de novicios allí, después volví a Argentina y ahora hace 5 años que estoy aquí en España. Estuve 5 años en Manresa, ahí en la ciudad de San Ignacio, digamos que una gracia fue porque, por lo que vamos a hablar también ahora un poquito, lo que me dedico, y ahora estoy en Madrid. Y me dedico, bueno, he sido párroco, maestro novicio y demás, pero hace muchos años, ya casi 20, que tenemos una página de ejercicios espirituales por internet, y bastante tiempo de lo que hago es eso. Sí, justamente acá está la página. Ofrecemos los ejercicios así, una charla por día en la vida cotidiana. Están siempre allí, son gratis. Hay una aplicación también, se puede descargar. El que quiera hacerlo puede, está todo hecho para que lo hagan solo, pero también siempre hay sacerdotes escuchando consultas, así escuchando, digo, hay una plataforma para hacer consultas y demás. Y hay un momento fuerte del año que es Cuaresma, y después otro momento, bueno, eso es un vivo que vamos a hacer mañana, pero y otro momento es julio y otro momento es Adviento. Tenemos 3 momentos donde largamos grupos nuevos y demás, pero el material se renueva todos los años y está siempre ahí. La persona que quiera entrar puede entrar y hacerlo. Ha cambiado vidas. Cualquier persona Otra la puede mía. iniciar cuando desee. Cuando desee, hay que entrar ahí, está todo el material, es fácil loguearse, está ¿Cuál el sería, WhatsApp, mi hermana mayor tiene ese WhatsApp que está ahí abajo a la derecha, si hay alguna duda. Y sí, sí, eso está todo el material ahí, y siempre sacerdotes, cuando hay tandas así con grupos que empiezan nuevos, que ahora en Cuaresma había 20 sacerdotes contestando consultas. En todo el año hay menos porque hay menos demanda, pero siempre hay sacerdotes o también sea, para la las consultas. ventaja de esperar a una tanda, por decir así, la ventaja sería que hay más acompañamiento, más posibilidad de acompañamiento? No, no, el acompañamiento siempre está. Lo que pasa es que en la tanda es como que vamos juntos a otros. Me llega el mensaje todos los días a mi grupo, no tengo que acceder yo. Y si es en Cuaresma o en Adviento, tiene la ventaja que es un tiempo litúrgico fuerte, ¿no? Ok. Pero después, cuanto alumno, si yo tengo la disciplina de entrar todos los días y enviar la charla o en la aplicación, es lo mismo, en definitiva, porque no. Y si hago una pregunta, siempre me van a contestar, porque no, eso está simplemente como que en Cuaresma empezaron 100.000, terminaron, bueno, unos 16, 20.000 más o menos. Obviamente había mucha gente trabajando porque para mantener eso, también laicos en grupos de preguntas y respuestas. Ahora hay menos porque hay menos cantidad de gente dando vuelta por la página, pero todo el que entra tiene sí, su guía y todo, sí, no hay ningún problema. Ok, ahora, ¿son los ejercicios de San Ignacio fieles a la enseñanza de San Ignacio? Hay que decir esto, lamentablemente, en nuestro tiempo hay que aclararlo porque a mí me ha tocado personalmente
escuchar algunos ejercicios de San Ignacio que son pura psicología de la más barata, la disfrazan con palabras que dijo San Ignacio, le dan una interpretación totalmente distinta y también en mi canal recibo mensajes de mucha gente y muchos me preguntan por buenos ejercicios espirituales. Hay mucha gente que lamentablemente no tiene la posibilidad allí donde vive de encontrar ejercicios que sean confiables. Los San Ignacio son recomendadísimos, ¿no? Están probadísimos por la Iglesia Católica y bueno, aquí se asegura que siguen las enseñanzas de San Ignacio. Totalmente, totalmente. Y comparto todo lo que estás diciendo porque lo he vivido, no en carne propia en cuanto a recibirlo yo, pero sí escuchar muy de cerca. Y en gran parte lo que hacemos es justamente para que la gente llegue a conocer los ejercicios espirituales de verdad y no se confunda con otras cosas que tienen el título, el nombre, pero es una traición, no es una traición, porque si pusieran otro nombre, bueno, todavía, pero con el nombre de ejercicios espirituales San Ignacio, una vez una mujer, una casa muy importante en el mundo que debería dar ejercicios más que San Ignaciano, se tuvo que ir y le dijo a un sacerdote nuestro que después fue a hacer a un monasterio nuestro un ejercicio, le dijo: Padre, me quedo un día más en ese lugar y pierdo la fe. Terrible, terrible, pero es la situación que nos toca vivir en la iglesia. Gracias a Dios hay esfuerzos como este, Padre. Muchas gracias por el servicio a la iglesia. Antes de pasar como al tuyo, conservando la fe. ¿No? Quisiera preguntarte, ¿qué gana una persona que hace los ejercicios? ¿Qué puede ganar? No en el sentido mundano, pero Claro. ¿qué beneficio puede tener alguien que entra a tu página y comienza a hacer esta experiencia de los ejercicios de San Ignacio? Bien, lo que puede ganar, así para decirlo rápido, es mucha alegría, mucha paz. Para decirlo rápido, es lo que uno, si se ven los comentarios del último video, sobre todo de agradecimiento, ahí pueden ver muchos comentarios. Lo veo cada vez que predico ejercicios presenciales también. De hecho, hay fechas ahí de ejercicio en varios lugares del mundo. Yo no predico todos, obviamente, pero termina el ejercicio la gente con una felicidad siempre. Eso para decirlo como así rápido, así, bueno, ¿qué me mueve? Ahora, para introducirnos un poco más, esa alegría viene de la conversión y de unir mi voluntad con la de Dios. Que, como decía Santa Teresa de los Andes, Dios es alegría infinita. Y me uno con Dios uniendo mi voluntad con Él por medio del amor. Y bueno, y San Ignacio es un maestro, un genio, un iluminado por el Señor, en definitiva el Espíritu Santo, la Virgen Santísima tuvo mucho que ver en los ejercicios, para ayudarnos, porque no es tan fácil decir, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, pero a veces tenemos lo que San Ignacio llama afectos desordenados, que no nos dejan ver tan claro lo que Dios quiere, y Él nos ayuda para ir quitándonos de todo eso y de convertirnos. Son profundos, por eso para obtener una alegría verdadera y una paz verdadera hace falta muchas veces escarbar, ¿no? Y ir al pecado y arrepentirme, son muy movilizadores, pero ahí también está el gran fruto que tienen, ¿no? Entonces, eso, podemos decir lo de San Juan Pablo II, ¿qué es la santidad? Es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ahí está. Me decido hacer la voluntad de Dios con la ayuda de San Ignacio y los ejercicios y voy camino a la santidad y eso produce una gran alegría. Entonces, eso es, así para decirlo rápido, es eso. Excelente. Entonces, el número de WhatsApp que está ahí es para que alguien puede contactar. ¿Con qué propósito? No, en realidad por si tiene alguna duda, porque está todo ahí y después para consultar a un sacerdote está también, en la plataforma tiene un lugar que dice, pero si tiene alguna duda, que no le sale algo, que no entiende, bueno, ahí está mi hermana de sangre, mi hermana mayor, me ayuda con esto desde Argentina, y entonces ella está ahí contestando cualquier duda que tenga, a veces me pregunta a mí, ella soluciona sola, es simplemente eso. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está la invitación para que vayan a esta página. Es muy fácil de encontrarla, ejercicioespirituales.org. Ejercicioespirituales.org. Vayan y tengan esta experiencia. Ya escucharon la invitación del Padre. Ahora voy a presentarles en la pantalla el nuevo libro, o bueno, la portada del nuevo libro del Padre. ¿Es tu primer libro o ya tienes otros libros, Padre, antes? Es el segundo. El primero
Es una meditación por día sobre los ejercicios que se llama Peregrinando hacia la Santidad. Estaba ahí también en la página cuando pasaste. Ese fue el primero de hace 2 años atrás. Una hojita por día de meditación todos los días del año relacionado con los ejercicios. Este es el segundo. Pues aquí estamos mostrando la portada y contraportada de este nuevo libro. Permítanme aumentar un poquito, aquí subir el zoom un poco. Ahí pueden ver, De espaldas a Dios, guía y discernimiento para la nueva era, el yoga y otras espiritualidades postmodernas. De espaldas a Dios. ¿Por qué ese título, padre? Bueno, yo no sé cómo fue la génesis, porque pensaba varias cosas, pero en realidad es tratando de mostrar de que si bien la gente que está en la nueva era y todo este movimiento tratan de buscar a Dios, en definitiva, ser gente buena que se pierde por el camino, en realidad está de espaldas, digamos, no lo encuentra. Por eso la idea es que ese Dios sería la luz que está atrás de ese eclipse y este que está como haciendo yoga, digamos, no lo va a encontrar porque está de espaldas, porque no lo está buscando, no está buscando otro, está buscando a sí mismo. A veces no lo sabe, por supuesto, pero justamente esa es la Muy idea, iluminar un poco con importante, eso. me parece muy importante eso que dices. Mucha gente que busca el yoga y estas cosas son gente buena, no tienen el corazón corrompido, están buscando la verdad, Mm, están buscando a Dios. Y eso es bueno entenderlo, porque a veces, no sé, católicos con más formación a veces son muy prontos para condenar este tipo de personas que muchas veces de buena voluntad quieren crecer sí, sí, sí. espiritualmente, no encuentran algo sólido a veces en su parroquia, lamentablemente, y pues no se les ofrece la riqueza de la espiritualidad católica y pues andan buscando, ¿no? Entonces es bueno tener esta caridad con las personas y saber de que la mayoría está buscando la verdad, está buscando a Dios. Sí, Eh, sí, 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 entonces, sí. sin embargo, como dices tú, no es el lugar donde se le va a encontrar al Dios verdadero. Eh, ahora, cómo te surge la idea de escribir sobre este tema? ¿Por qué? Y bueno, justamente por lo mismo que tú recién afirmabas de que se ha mezclado, porque empezó con los ejercicios espirituales, empezó llegando acá. El yoga me resonaba desde hace muchos años, me intrigaba. ¿Qué es eso de yoga? Me acuerdo perfectamente, yo no tengo tanta buena memoria, pero el día un sacerdote dijo hace 15 años atrás en una cena, en una sobremesa, 15 años, sí, más o menos. Sí, dijo, hay un sacerdote que tiene un video sobre el yoga muy bueno, que en media hora resume, me acuerdo lo anoté, porque yo me olvido rápido, anoté, entonces de gurú a sacerdote católico, el padre José María Berlinde, y me quedó eso, lo vi al video porque estábamos en una montaña, no había internet, cuando volví a la ciudad lo vi y me quedó. Llegué aquí a Europa hace 5 años y medio y empecé a ver cómo se mezcla aquí más de lo que yo veía, por supuesto, en Argentina o en Chile, se mezcla el yoga con los ejercicios espirituales, ¿no? O sea, toda la nueva era, en definitiva. Y tuve la gracia de poder hacer un máster en la Universidad Abat Oliva en Barcelona. Y bueno, al elegir un tema, pensando un poco, me gustó este. Entonces, el título del máster era El yoga y los ejercicios espirituales, dos cosmovisiones antagónicas, ¿no? Cómo no se pueden unir, digamos, esas dos cosas. Y la idea entonces era justamente publicarlo como libro a eso, pero me parecía que era como demasiado puntual, una sola cosa el yoga. Entonces lo agrandé, digamos, y lo agrandé bastante, quedó como, sí, pues tiene 450 páginas, entonces es el tema un poco más amplio, pero fundamentalmente la idea nace así, digamos, ¿no? Nace así con eso de ver que los ejercicios a los que yo me dedico tanto, nosotros como congregación, pero en mi caso como la página, ir a Villa Manresa, tuve esa gracia también, donde San Ignacio los escribió. Bueno, estar metido en ese tema y ver que se usan tan mal, o sea, se mezclan tanto, bueno, ahí la idea de decir, bueno, hagamos algo para, no es solamente con los ejercicios, hablo de los ejercicios un poco en un momento, pero es en general, digamos, como, porque el yoga en definitiva no pega nuestra religión católica, ¿no es cierto? La nueva era no pega, entonces es más amplio, está hablando del cristianismo, el catolicismo, como nuestra fe no se puede unir con todo esto. Entonces sigo mucho al padre José María Berlinde, que justamente, bueno, después de hacer el video, cuando llegué aquí me compré los libros y demás, y me parece a mí que la autoridad más grande que hay en este tema, menos del yoga, la nueva era en general no sé, pero del yoga, que él lo trata desde la nueva era, es la autoridad más grande viva que existe, porque él se fue 3 años a India y fue
del gurú más famoso de su tiempo, Maharaji Mahesh Yogi, que es el gurú de los Beatles, fue el gurú de los Beatles, fue el secretario personal y bueno, sí, después se convirtió en una cosa impresionante en su historia y se dedica, bueno, fundó una congregación religiosa y se dedica mucho a hacer este tipo de apostolados de defender la verdad y de sacar a la gente de la nueva era. Muy bien, así aquí estoy presentando el índice para ver a grandes rasgos. La primera parte es lo que pensamos o debemos pensar sobre la verdad, Dios, el hombre. La segunda parte, la nueva era, la gnosis, la masonería. Luego te voy a hacer algunas preguntas sobre esas cuestiones específicas, ¿no? ¿Qué es la nueva era? Tercera parte, aplicaciones, el yoga, el mindfulness, también muy de moda, el reiki, muy de moda, al menos acá en mi contexto, ¿no? El engaño alienígena, del ecologismo gnóstico al paganismo contemporáneo. Es que el índice está interesantísimo, padre. Yo ya lo quiero leer, ya lo quiero leer. Cuarta parte, teología de la nueva era, ante el cristianismo y la persona de Jesús, ejercicios espirituales, el yoga y los ejercicios espirituales, ahí algo de lo que comentaba, ¿no? Me imagino que un poquito, ¿no? Los ejercicios espirituales con Teilhard de Chardin, una crítica, tú eres fuerte, y bueno, ya viene el epílogo. Padre, bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones nada más, no podemos hablar de todos los temas del libro, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué empiezas hablando de la verdad? Porque me pareció, a mí me dio la sensación cuando empecé a estudiar todo este tema, que era una barahunda muy complicada de cosas, digamos, ¿no? En sánscrito y qué sé yo, y estudiando a uno de los autores que porque ahí se pasó, porque el título, hay dos autores que están vivos que los critico, bueno, en definitiva, no es una cosa personal, simplemente lo que ellos enseñan, que es Pablo Dors y Javier Meloni. Pablo Dors es más conocido todavía, acá en España es muy conocido. Entonces, leyendo, llega un momento que no, digamos, leer tanta confusión, o sea, te puede hacer mal, ¿no? O sea, yo en un momento me empecé a pensar si me convenía seguir leyendo. No, bueno, estaba terminando la tesina del máster, pero digo, son cosas, entonces digo, como voy a hablar de tantas, yo siempre lo voy tratando desde la verdad y refutándolo, pero digo, bueno, vamos a sentar la base de lo que nosotros creemos primero, aunque sea cosas básicas, que hay una sola verdad, quién es Dios para nosotros, quién es Jesús nuestro Señor para nosotros, qué pensamos nosotros sobre el hombre. Entonces, afirmémonos en la verdad primero y después de eso empecemos a hablar de toda esta cosa tan confusa que es la nueva era. Bueno, por eso empecé por ahí. Es una cosa que surgió medio al final, o sea, no tan al final porque lo trabajé bastante, pero no estaba pensado así. Pero como iba avanzando, digo, bueno, sentemos bases primero. La gente, si ya sabe lo que voy a decir, bueno, lo pasará rapidito, pero a lo mejor hay gente que le ayuda a reafirmarse de que hay una sola verdad, de que hay que amarla, de que tiene unión con la realidad, el tema de la razón, la importancia que tiene para nosotros la razón, bueno, así. Y después Dios también, ¿no? Porque en definitiva en la nueva era se habla de Dios mucho, pero es un Dios que no. Entonces también, ¿quién es Dios? ¿Qué notas tiene que tener el Dios para que sea Dios verdadero y no puede decirle Dios a cualquier cosa? Y por supuesto Jesucristo nuestro Señor, como Dios hecho hombre, la gran diferencia con todas las religiones. Y ahí un poco el hombre también, porque justo el padre Berlín le dice, en India, en Oriente hay diferencia con respecto a Dios, por supuesto, pero casi va a decir él, hay más diferencia con respecto a lo que nosotros pensamos del hombre que de Dios. De Dios también, pero del hombre, dice, es una cosa, estamos a las antípodas de lo que ellos piensan de lo que es un hombre. Entonces, por eso también, ¿qué es el hombre? ¿Qué es imagen de Dios? ¿Qué es capaz de Dios? Y así. Muy bien, excelente. A ver, la nueva era, tal vez algo difícil de definir, pero ¿cómo describirías o definirías la nueva era? O la- Absoluto. Yo ahora el libro, me compré un libro y lo regalé ayer y entonces te mandé a comprar otro ahora y suelo leer un par de definiciones. No, no es fácil, las definiciones no son fáciles porque justamente es una mezcla de cosas, ¿no? Por eso yo lo que hago ahí es empezar a hablar como históricamente, o sea, bueno, a ver, porque es como es la gnosis moderna, la nueva era. Entonces, mezcla de esoterismo, de ocultismo, se expresa en la cultura en muchas cosas distintas, se presenta como una religión nueva,
Y después, si uno la toma así literal, como también el padre Berlinde la define así también en un momento, la era es la nueva era porque se habría, digo habría obviamente porque nosotros no creemos eso para nada, se habría acabado la era de Piscis, esa era, no sé, porque ellos lo inventan, ¿sí? Una era que tiene que ver con la astronomía, qué sé yo, se habría acabado y empezaría ahora, ya habría empezado la era de Acuario, donde, por eso Piscis tiene que ver con la era donde Cristo es el avatar, es el centro, ¿no? Importante, pero ya pasó y ahora ya no es Cristo, no está más. Y bueno, hay que buscarlo, proponen distintas opciones, digamos. Pero bueno, también de ahí nueva era es por eso, se acabó la era cristiana, no lo dicen así, pero es tranquilamente, se acabó la era de Piscis y empieza esta era de Acuario, una era donde se superan las diferencias se superan, no hay verdad y error, no hay bien y mal, todo eso, todo es muy, muy seductor, todo muy paz y amor, paz y amor, paz y amor, y terminás poseído. Digo, para Berlín terminó poseído. Bueno, también me parece interesante que dedicas un capítulo a la masonería. Esto, ¿cómo entra la masonería en esto? ¿Estás hablando de nueva era? Eh, mm, Sí, y para ¿Qué- mí fue también fue una sorpresa, o sea, yo al empezar a hablar de todo esto no me parecía, o sea, empezó a investigar y bueno, finalmente resultó que no sé, o sea, la masonería tiene mucho que ver, o sea, la nueva era tiene como madre, por así decirlo, la masonería, sobre todo con tres autoras, Ana Besán, con la Blavatsky, que es que tiene que ver con la teosofía, ¿no? Son movimientos que teosofía, no suena a Dios nada más, pero no está Dios ahí y son mujeres muy metidas en la masonería o muy relacionadas, una de ellas era esposa de un masón, y escriben sus libros, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, escriben sus libros en estado de mediumnidad, o sea, escriben los libros, son dictados por un demonio, ellos le llaman el gurú, a veces le llaman como Dios, pero no tiene, o sea, es muy evidente, no hay que hacer una conspiración, no está clarísimo que se lo dicta un demonio. Incluso una de ellas en un momento dice, el maestro me ha pedido que escriba, que siga escribiendo, estoy enferma, tengo que trasnochar, pero bueno, él me lo pide. O sea, tiene una fidelidad al demonio que yo no sé en su subjetividad cómo lo vivirán, pero en fin, eso es cosa impresionante, digamos, por eso digo, la nueva era tiene el padre es el demonio, no hay ninguna duda, digamos. Entonces, por eso hubo que tratar la masonería, porque ya eran masonas, la masonería es el demonio organizado, digamos, como, bien, entonces, y hoy en día que la masonería no está tan oculta, que a veces se presentan así, ¿no? Ya un poco más en cara limpia, digamos, descubierto, y se juntaron los masones en tal lado. Bueno, yo me fui al magisterio y con León XIII empecé a decir las cosas que León XIII decía de la masonería, ¿no es cierto? Una cosa tómenlo, déjenlo. Y después el Código Hecho Canónico sigue hablando, no pone la palabra masonería, pero es evidente que está hablando de la masonería, porque es repetición del código anterior, el 17. Así que bueno, cómo la masonería es gnóstica, o sea, primero históricamente cómo hizo para entrar con la nueva era y cómo es un gnosticismo renovado, digamos, y anticristiano, anticatólico, anti todo. Así que Ok, por eso caí en la masonería. dinos por favor brevemente a qué te refieres con gnosticismo, porque seguramente mucha gente no tiene claro ese concepto. Sí, bueno, el gnosticismo es, por un lado, la primera herejía cristiana, es decir, la primera gran herejía de negar a Cristo, a Dios hecho hombre, es el gnosticismo. Y de hecho, San Juan en su evangelio dice el verbo se hizo carne, no dice se hizo hombre, a propósito, porque para el gnosticismo, ¿no es cierto?, la carne es algo malo. Entonces, él lo expresa así fuerte porque ya estaba la herejía presente. Y un poco cuando él dice el que no acepta a Cristo es un anticristo, ¿no? Lo dice en su carta, está hablando en gran medida, no solamente, seguramente, pero del gnosticismo. Entonces, no es que nace ahí el gnosticismo, viene mucho más atrás. De hecho, sigo bastante también un autor argentino, el padre Julio Membiel, que es un libro de la cábala al progresismo. Entonces, la cábala y el gnosticismo están muy emparentados, muy emparentados. Y entonces, eso es un gran error, o sea, como Dios si nos remontamos, ¿no? Dios, Adán y Eva tenían una idea de Dios y del hombre cristiana, o sea, una verdad real. Dios es distinto a nosotros, Él es todopoderoso. Después del pecado original eso lo sabían. Y fue naciendo una cábala, una tradición contraria, distinta, paralela, de que Dios y el hombre es lo mismo,
¿no? De que el hombre se salva por sí mismo. Entonces, o sea, si Dios y el hombre lo mismo, ahí tenemos, si Dios y el hombre lo mismo, ya está, todo cambia, ¿no? Después el hombre se tiene que salvar a sí mismo y demás. Por eso cuando viene de Cristo no tiene cabida. Y se llama gnosticismo porque hace hincapié en el conocimiento. La gnosis es una palabra buena en griego, significa conocimiento, la usa también San Pablo, conocimiento, sabiduría, sobre todo conocimiento. Pero tiene un sentido peyorativo aquí porque es un conocimiento que me salva, un conocimiento para unos pocos y que me produce una iluminación, ¿no? Que me salva sin la ayuda de un Dios que bueno, en definitiva es buscar ser como Dios, en definitiva no es otra cosa. Y digo, y el agnosticismo fue recorriendo toda la historia del cristianismo también, y después llega la filosofía moderna. Juan Pablo II, ¿no? Le dice, muy valiente, me parece excelente, lo llama gnóstico a Hegel, ¿no? Yo estaba estudiando Hegel en el seminario y me acuerdo perfecto porque empecé a leer de la Cábala, del progresismo de Julio Membiel, y al principio dice, bueno, los principios de la Cábala son estos, yo, pero esto es Hegel. O sea, me está hablando del comienzo del libro, me está hablando de Hegel, porque después habla de Hegel al final. Bueno, entonces la nueva era es ese gnosticismo presentado de una nueva manera, por eso de nuevo no tiene nada nuevo bajo el sol, nada, absolutamente. Esto es una repetición de cosas dichas de manera más moderna, más simpática, más que entre con el hombre de hoy en día, pero es los errores de siempre, digamos. Ahora, padre, ¿qué le dirías tú a un católico? Yo he escuchado muchos opinando así, diciendo, bueno, yo soy católico, yo creo en Jesucristo, pero yo creo que este otro tipo de ayudas que a lo mejor no encuentras aquí en la iglesia, si te ayuda a sentirte bien, si te ayuda en tu espiritualidad, pues no puede ser malo. No puede ser malo, Claro. tenemos que estar abiertos, hay elementos de bondad en todas las religiones, hay elementos de bondad también seguramente en todo lo que viene de Oriente, hay sabiduría ahí. ¿Por qué no nos vamos a beneficiar con eso? Eh, si nos ayuda por ejemplo, gente dice, es que yo hago estas prácticas, o voy al yoga, o voy a o Reiki, o lo que sea, y yo siento que me ayuda, yo siento que me siento más en paz conmigo mismo, más en armonía con mi familia. Entonces no puedo ver que esté mal, no veo contrario al cristianismo. ¿Qué le dirías a una persona que piensa así? Le diría dos cosas, me parece, digo, porque en definitiva lo que le diría es que se lea el libro, pero este, que hay que, hay que formarse, o sea, usted sabe qué es el yoga, o sea, sabe lo que es, porque usted va y hace unos ejercicios así, escucha una musiquita, unas palabras, pero usted sabe que, o sea, que se entere de qué está haciendo. Usted sabe que el mindfulness lo dice John Kabat-Zinn, el que empezó con esto, es budismo presentado con palabras marketineras, aunque no usa la palabra esa él, en Estados Unidos. Él dice no podía usar palabras budistas en sánscrito, que es la lengua, ¿no? La lengua tradicional y religiosa de todo. No podía porque la gente iba a rechazarlo en la década del 70, después ya no tiene problema en la década del 90 y demás, pero entonces, si usted se entera qué es y se da cuenta que estamos hablando de religiones, porque claro, hay un problema también de fondo, es decir, todas las religiones me llevan a Dios, pero hay un problema ahí de formación muy grande, no todas las religiones nos llevan a Dios, porque si no, ¿para qué tenemos un Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Aunque haya cosas todo tiene algo de bien, ¿no? En filosofía no puede haber la pura potencia, siempre algo de acto hay, ¿cierto? Pero si uno se forma un poco y se da cuenta de que me estoy metiendo en una religión donde no existe un Dios como tal, sino que todo es Dios, y justamente como está ese error de por medio, que se mezclan divinidades también, porque el padre Berlinde dice, en el yoga no importa, dice, a veces te dicen que hay muchos dioses, a veces te dicen que somos todo Dios, porque en definitiva a ellos no les importa la verdad, les importa llegar a los efectos que produce el yoga, que es el samadhi. Ellos hacen todo para llegar a ese samadhi, que es una sensación de placer tan grande parecida a la droga. El padre Berlinde dice, es como una droga blanca. Por eso ellos hacen lo imposible, los que están en los monasterios, en los ashram en India, para empezar a sentir eso. Dice, he visto a monjes tirarse sobre el coxis, así sentarse en suelo, ¡pum!, para que empiece a subir la kundalini, que la kundalini es una serpiente, ¿no? Que va haciendo abrir los chakras, nada de eso está comprobado. Y una serpiente no me suena muy. Una mujer que conocí que estaba poseída, ya la conocí cuando ya no estaba más poseída, daba testimonio de la nueva era, me dice, a mí me salió un demonio que la Kundalini, o sea, así se presentó al exorcista, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero nosotros hacemos solamente algunas cosas, ejercicio, respiración,
Primero, si hacemos un ejercicio así y así y respiramos nada más que eso, entonces no es yoga. Pero si a eso se le agrega algo más, que generalmente viene con algo más, con una música, con ciertas palabras, bueno, ya ahí no es solamente algo físico y de respiración. Y son 2 de los 8 pasos para llegar a ese samadhi. Entonces, estoy metiéndome en otra religión para la cual Cristo no existe. O sea, Cristo, esta gente nos viene a nosotros, Paramahansa Yogananda, que fue también muy conocido en su tiempo, ya murió, pero que Steve Jobs tenía como libro de cabecera la autografía de un yogi de él. Él nos viene a explicar, a mí me indigna esto, nos viene a explicar a nosotros quién es Jesús. No, que el evangelio no es así. O sea, escuchame una cosa, andate a India a hablar de quién es Jesús, no me vengas. Como que la interpretación nuestra no es la correcta. O sea, y lo entienden todo de manera gnóstica, todo de manera de hecho. Paramahansa Yogananda, yo no me acuerdo el nombre ahora, compara a Jesús con otro avatar, porque son todos avatares, gente que llegó a la iluminación que todos podemos llegar, y dice, en realidad, este avatar, no sé, Puruyuyi, no es como Jesús, porque Jesús fue para un tiempo determinado. Puruyuyi es para toda la historia. Dice, aunque es cierto que nadie nunca lo vio. Me está tomando el pelo, esta gente toma el pelo. Es una cosa, bueno, me meto en otra fe donde Jesús no existe, y después, justamente por eso, le abro la puerta al demonio. Si creemos, somos católicos, que el demonio existe, no lo digo yo, por ejemplo, en el libro lo cito al padre Ripper, que tenía mucha autoridad, al padre Amorth. O sea, la gente que hace yoga puede, no que le pase a todo el mundo, obviamente, pero uniéndolo con otros factores en su vida, puede quedar poseída. Y está comprobado eso por los exorcistas. Entonces, si realmente es algo tan inocuo y que tomo cosas de otras religiones, ¿por qué terminan así? De hecho, es lo que le pasó al padre Berlinde. De hecho, por eso tiene tanta fuerza lo que él hizo. Él estuvo 3 años haciendo el yoga más puro en India. Primero, tuvo un diagnóstico médico de envejecimiento precoz. Se reía él de eso. Dice, te ofrecen el oro y el moro, y ese fue el diagnóstico de todos los jovencitos que estaban con él haciendo yoga. Y después, cuando volvió a Europa, con un momento de conversión muy fuerte, por eso el último título es Dios, tú eres fuerte, porque Jesús se le apareció, una cosa impresionante, entra en un grupo que él le pareció que era cristiano, que no era católico porque tenía miedo de volver a la iglesia, y termina siendo un grupo gnóstico, y él tenía poderes de mediumnidad. Él venía de India con poderes para canalizar, para conectarse con los espíritus, que no son los espíritus buenos, obviamente. ¿Y eso dónde lo traía? Lo traía del más puro yoga que hizo durante 3 años. Y después, bueno, se fue acercando, gracias a Dios, a la iglesia, y en una misa empezó a tener ya unas manifestaciones internas muy fuertes. Terminó y fue a hablar con el sacerdote, y le dijo, padre, me pasa esto y esto y esto. Y me dice, sí, le dice, sí, lo que pasa es que yo soy el exorcista de la diócesis, por eso que el demonio ante mí no se quedó callado. Entonces tuvo 2 años haciendo purificación, exorcismo y demás, y ya después, bueno, funda la congregación, gran hombre. Pero ese es el punto. Yo creo que formarse y entender de qué se trata. Entiendo que la gente se confunda, que no sea fácil, por eso digo, buscan a Dios. Me pasó a mí, yo lo pongo en el libro, le pedí permiso a mi hermana, además que mi hermana es la mayor, soy más pequeño, y estaba trabajando en este máster, y un momento me dice, bueno, Gustavo, te dejo que me voy a hacer yoga. ¿Cómo? No sé qué me voy a... Karina, si estoy trabajando en ese tema, estoy estudiando ese tema hace... Bueno, Gustavo, no es para tanto, si en realidad me anoté ya, pero bueno, empecé a decir lo que pudiera por WhatsApp, ¿no? Un mensaje cada vez que viene. Bueno, al que sea voy a esta, que ya tengo reservada, voy a una. Entonces finalmente le tiré toda le dije, mira, haz lo que quieras, pero vas a quedar poseída. ¿Te arriesgas? Bueno, yo sé que exageré un poco porque una mujer que va a misa y todo, no es que haga una cosa así nomás, pero le tiré todas las armas porque no me parecía para nada bueno que vaya. Una mujer también que conocí, una parroquiana, me dijo, padre, yo hice yoga muchos años, yo sabía que había cositas que no, entonces yo cuando ponían música, decían palabras, no sé qué, yo rezaba. Bueno, se defendía, así iba. Así todo, dice, cuando yo salía, tenía una cierta paz, pero una paz egoísta. Dice, yo no quería que nadie me moleste. Los problemas de mi familia me complicaban, me molestaban. Entonces, es una paz, pero es una paz entre comillas. Por eso el padre Berlín dice, es nada que ver con la paz del Espíritu Santo. Nada que ver, lo dice el clarito. Y dice, contraproducente. No me lleva. La gente dice, cree que me va a llevar. No, me hace el efecto contrario. Me decía uno de los profesores que me tomó el último examen, que cuando presenté la tesina, él, filósofo muy bueno, pero bueno, este tema hay que estudiarlo como aparte de la filosofía también.
Entonces dice él, yo no conozco mucho el tema, pero sí sé que todos mis amigos que empezaron a hacer yoga se terminaron separando de su mujer. Bueno, ahí también es un ejemplo cómo se empieza a confundir todo, a buscarse a uno mismo, yo mismo, él, justamente es dejar de pensar para sentirme bien, porque hay que dejar de pensar cuando se hace yoga, ¿no? En el sentido que esa calma es no usar la razón para sentirme bien, y si no uso la razón para sentirme bien, se abren las puertas que no hay que abrirlas, y no termino siendo virtuoso ni bueno, porque no puedo ser virtuoso sin pensar, ¿no? Por eso empiezo hablando de la razón en el primer capítulo. Muy Yo sé que es bien. muy largo lo que le digo a la persona, pero No, bueno, no me sale otra vez. excelente, porque entonces queda claro que la gente que piensa que el yoga no tiene nada que ver con una religión extraña al cristianismo, que es una cuestión nada más física, de respiración, de ejercicio que hace bien a tu cuerpo, no conoce el yoga. Ahora, No, supongo, padre, supongo no, que lo bueno que pueda tener para el cuerpo el yoga lo encontramos en otro tipo de ejercicios que ya conocíamos desde siempre claro, acá, ¿no? O sea, claro, yo a veces le digo, exacto, bueno, quieres sentirte mejor físicamente, pues vete a un gimnasio, busca el deporte que más se acomode a tu edad, a tu condición, etcétera. Haz deporte, el deporte que siempre hemos hecho, ¿no? Y te vas a sentir bien, o sea, físicamente, ¿no? exacto, Espiritualmente, pues quieres exacto, sentirte bien, haz unos ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, exacto. bueno, Y está sobredimensionado, porque incluso en la parte que habla de mindfulness, se muestra cómo justamente hay mucho dinero detrás, hay mucha intención del mal, digamos, en el sentido, más allá de la subjetividad de cada uno, de que muchos estudios, el bien que hace el mindfulness, es mentira, no son buenos estudios, no hay nada serio. Hay contraindicaciones muy fuertes. Entonces se nos mete por la prensa, en los colegios, por todos lados, porque la nueva era domina todo, se nos mete la idea de que esto hace bien, de que vamos creyendo y no es cierto, no es cierto. Y como digo, si hace bien en un aspecto, no hace bien en otro, pero incluso eso está sobredimensionado. A propósito, pensado, esto está todo súper pensado. No, para los que no es una no cosa así. saben qué es el mindfulness, ¿qué podemos decir así brevemente? ¿Qué es? ¿En qué Sí, el consiste? mindfulness, el budismo, o sea, tenemos el hinduismo y el budismo como si fuera, perdón la comparación, pero como si fuera el catolicismo y la iglesia evangélica, ¿no? Como que se separa el budismo, pero en la raíz, para uno que no es cristiano, es lo mismo, porque es Cristo el centro, ¿cierto? Bueno, así es el budismo con el hinduismo. Buda se separa, pero en el fondo es lo mismo en ese sentido. Y es el budismo traído a Norteamérica, después se expandió por todos lados, por John Kabat-Zinn, presentado con palabras que no suenen a budismo, a propósito. Entonces habla del estrés, qué sé yo. En la década del 90, cuando él le pide a Thich Nhat Hanh, que es el que comienza con eso ya allá en Oriente, cuando le pide al autor, como a su maestro, que escriba el prólogo de uno de sus libros, Thich Nhat Hanh le pone palabras en sánscrito y como que desvela que es budismo. Y John Kabat-Zinn piensa un poco y dice, ¿qué hago? Porque la gente va a saber, bueno, dice, bueno, ya en realidad en la década del 90 la gente ya estaba preparada para que si le hablaban de budismo no le cayera mal. Entonces lo largó así nomás y ahora nadie tiene problema si es budista o no, porque en definitiva ahora la gente le da un poco lo mismo, lamentablemente. Pero él al principio estuvo, él mismo lo dice, o sea, no es conspiracionismo, esto está todo clarísimo, él mismo dice, tuve que presentar el budismo de esta manera para poder vender el producto. En definitiva, para mí que tuvo una iluminación, dice él, para saber cómo presentarlo. Yo digo, sí, o fue una intuición de él o fue del demonio, porque hace mucho daño todo esto y lo hizo muy bien. De hecho, todo el mundo habla de mindfulness y hace 50 años no se conocía. Caramba, a mí me parece un engaño. O sea, si hubo esa intención desde el Bueno, principio, sí, no. sí, Eh, lo es, tiene toda la pinta. Sí, yo no sé si pongo esa palabrita, pero sí, 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 yo, tal cual. ahora, bueno, no podemos hablar de todos los temas, pero del ecologismo al gnóstico al paganismo contemporáneo. Hoy también está de moda el ecologismo como ideología, ¿verdad? Los católicos no necesitamos ideologías para entender la realidad ni para relacionarnos bien con la realidad, no necesitamos ninguna ideología. O sea, todo católico siempre ha sabido que somos parte de una creación, que Dios puso al hombre a cargo de la creación y que tenemos que cuidar la creación, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se distingue, padre, el ecologismo pagano de moda eh, con lo que nosotros llamamos cuidado de la creación digamos, con la visión católica, ¿no? De el hombre en relación al resto de la creación visible?
Me parece que se pueden decir como dos cosas. Por un lado, si uno tiene las ideas claras racionalmente, ¿no? De que una cosa es la creación extrahumana, en el sentido, la diferencia que hay entre un ser humano y todo lo demás, ya uno se separa de ese ecologismo ya más pagano de la nueva era, que unifica todo y entonces le puede dar hasta más valor a un animal que a un ser humano, o el mismo valor. Hay gente que no tiene nada en contra del aborto y se escandaliza porque le peguen a un perro en la calle, digamos. En definitiva, no digo que hay que pegar al perro, o sí, porque si el perro le está por morder a mi madre, le pego al perro y me importa tres pepinos lo que diga nadie, porque yo a mi madre la quiero mucho más que al perro. Bueno, por un lado la parte racional, que ya ayuda, por eso usar la razón, pensar y entender la realidad. Y por otro lado, la parte sobrenatural, ¿no? Que lo que Santo Tomás dice, un poquito de gracia vale más que el universo entero. Entonces, si ya lo natural humano era tan distinto, porque el hombre tiene un ser espiritual, naturalmente hablando, tiene un alma, ¿no es cierto? Entonces somos tan distintos a los animales y a las plantas y a todo. Tenemos que cuidar todo, pero al que hay que cuidar sobre todo es al hombre. Bueno, cuánto más cuando decimos que el hombre es capaz de Dios y puede estar en gracia de Dios, llamado al cielo. Entonces ahí también la naturaleza creada queda todavía en un grado inferior. Hay que cuidarla, sí, pero no en orden a confundir al hombre de que tiene que llegar a Dios como fin. O sea, si yo por ponerme a cuidar la naturaleza voy a dejar de ir a misa, digamos, bueno, obviamente que estoy bastante confundido. Entonces digo, desde ese punto de vista del hombre quién es, y después que está llamado a la unión con Dios por medio de Cristo, con eso teniéndolo claro ya, después, obviamente la creación es un regalo de Dios, y los santos sin una pizca de nueva era, todo lo contrario, miraban una flor y se elevaban a Dios, porque Dios está presente de alguna manera, ¿no? Como dice San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos, pero esa de alguna manera es muy distinto a lo que a la nueva era, que te deifica y te confunde todo eso, ¿no? Te confunde lo que es la creación con el hombre e incluso con Dios mismo, o sea, se deifica la creación. Ok, este ecologismo gnóstico que tú relacionas aquí con el paganismo contemporáneo, puede llevar también a falsos dioses o porque hay un factor religioso aquí también escondido. Sí, bueno, el mismo factor religioso que está escondido en la nueva era, por eso pega también, que en definitiva acá, pues, digamos, como no hay ideas claras, como nosotros presentamos la fe y demás, tenemos a Santo Tomás, la Suma Teológica, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos el Catecismo, uno puede expresar, cuando estábamos del otro lado, los contornos se desdibujan, porque de hecho incluso en la nueva era o en la filosofía moderna el principio de contradicción no va. Entonces una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, por eso es difícil de... Pero dentro de todo esto lo que sí se puede decir es que cuando uno empieza a pensar, ¿no? Como hay una película que yo la vi justamente por esto que se llama, ¿no? Es muy conocida, Avatar, ¿no? La película fue la más taquillera de la historia, la uno al menos. Lo que se vive en ese planeta es exactamente la nueva era. O sea, la naturaleza es Dios, ¿no? Todo es Dios. Por eso hay algo divino, pero no termina de ser alguien, una cosa muy, muy en la nebulosa. Entonces, por eso se termina espiritualizando todo y dándole un sentido, bueno, un sentido pagano, porque nosotros sabemos que no está en la naturaleza Dios de esa manera, no es Dios la naturaleza. Y después, junto con eso, se mezcla, y es muy fácil hoy en día, no Dios es pagano en definitiva, sino que yo soy Dios, ¿no? También. Porque ese es el paganismo moderno, el ateísmo moderno es un ateísmo positivo, ¿no? Como decía el padre Fabro, un gran filósofo del siglo pasado, un ateísmo positivo. Ya no es que Dios no existe, no, Dios soy yo. Entonces, en definitiva, voy a cuidar la naturaleza, todo, o porque la deifico, porque ahí veo algo más grande que cualquier otra cosa, más grande que mí, y la sirvo, y por salvar a la ballena me voy de no sé qué, o por no sé, salvar no sé qué, me termino muriendo porque estoy salvando un oso que no sé qué dónde está, o termino siendo yo parte de eso, pero yo por encima de todo, pero deificado, digamos, con lo cual no hay ninguna referencia a algo sobrenatural, ni a una ley más allá, y yo termino siendo el que decido qué está bien, qué está mal, y por qué este perrito vale más que este ser humano, etcétera. Más o menos va por ahí. Oh, sí, es muy interesante, de verdad. Yo invito a la audiencia a que adquieran el libro porque cada uno de estos capítulos me parece interesantísimo, son temas muy actuales, es de lo que la gente habla.
muchas veces en conversaciones de café, en pláticas con compañeros de trabajo, estos temas se escuchan, ¿no? Alguien que dice, estoy yendo al Reiki, me está haciendo mucho bien, estoy yendo al yoga, estoy yendo a tal cosa y tal cosa, ¿no? Eh, sí, es muy interesante y sobre todo lo triste me parece es que pues muchos son católicos. Ujú, Católicos ujú. quieren ser católicos, o sea, no son católicos apóstatas o que estén a punto de la Claro, apostasía, católicos que, que piensan que esto es un plus a lo que ya reciben en la iglesia católica, ¿no? Este, el padre uh, Berlín dice exactamente eso, exactamente esas palabras usa. Y se piensa eso y si no se dan cuenta que no es un plus, que es un menos, no es un más, es un menos. No, lo dice él y con mucha autoridad, yo lo cito un montón, no sé cuántas citas tengo de él, porque en definitiva es el que más sabe, lo dice por H y por B, y lo dice con la experiencia personal que le da una autoridad. Me decía el profesor también de la universidad, que dice, me suena este autor me suena a San Agustín. ¿En qué sentido? San Agustín fue maniqueo y después refutó el maniqueísmo como nadie, porque fue maniqueo hasta acá, además de ser muy inteligente y demás. Entonces, el padre Berlín estuvo, nadie le puede enseñar a él que es el yoga, que no es el yoga, nadie se le puede enseñar. Entró a la meditación trascendental, ¿no? Ahí a los 18 años y después estuvo metido, dejó todo, perdió todo y se fue. Entonces, con la autoridad de él, digamos, creo que fue otra cosa que Dios permite, ¿no? Para ayudar a los demás. ahora, te hago esta pregunta. Bueno, antes, permíteme invitar a la audiencia a recordarles, por favor, si les está pareciendo interesante este programa, por favor, compartan este video para que llegue a más personas, para que más personas sepan que ya está publicado este nuevo libro del padre Gustavo. Ayúdenme, por favor, a que llegue este mensaje a más gente. Denle un like al video, eso sirve para mover los algoritmos y que la plataforma lo promueva con usuarios que no conocen la existencia del canal Conservando la Fe. Promuevan la página del padre también, ya se las mencioné, ejerciciosespirituales.org. Promuévanla también, difúndala con sus familiares y amigos. Gracias por apoyarnos de esta manera. Ahora, padre, ¿qué ofrece la Iglesia Católica? Tal vez una pregunta básica del catecismo, pero probablemente es una pregunta que muchos católicos de buena voluntad no saben responder. ¿Qué ofrece la Iglesia Católica como beneficio para tu alma que nadie más, absolutamente nadie más te puede dar? Bien, yo creo que podemos decir que la oración y Cristo en esa oración, ¿no? O sea, la oración cristiana es única, ¿cierto? La oración nuestra, que bueno, y ahí está todo, ¿no? Está Cristo, está la gracia, está el camino al cielo, está la santidad. Es un poco lo que dice el padre Berlinde, dice, no hay un yoga cristiano, hay gente cristiana que hace yoga, ¿no? Un yoga cristiano no hay. Pero como tampoco, dice él, hay hinduistas o budistas que recen, que hagan oración. No hay, no se puede, ¿no? Porque tiene que haber otro para rezar y ahí no hay otro. En alguno de los pasos hay otros, que son los ídolos, los dioses, y después no hay nada, porque en definitiva es fundirse en la nada. Entonces, nosotros tenemos una escuela porque lo que se busca es la paz, pero la paz verdadera tiene que ser, y lo que se busca es la interioridad, la vida espiritual, por eso suena bien todo esto de la nueva era. Bueno, nadie tiene eso como nosotros, o sea, nadie tiene una claridad tal de qué es el hombre, cómo llega a esa paz, quién es Jesucristo que me salva incluso de mí mismo, de mis egoísmos y demás. Por eso digo, una de esas maneras son los ejercicios espirituales, otras son, uno lee cualquier autor, ¿no? El autor de, no sé, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o cualquier autor católico, la verdad que nosotros tenemos para buscar esa felicidad, no la tiene nadie, porque nadie tiene a Jesús. Nadie tiene a Jesús más que nosotros. Me critican por ahí en algún comentario de la soberbia. A ver, decir que tenemos la gracia de haber recibido la verdad no es ninguna soberbia, sino tendría que negar a Jesús. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por eso tenemos que dar la vida a nosotros. No, es un regalo que tenemos, no es soberbia, es regalo, es un regalo, pero justamente el regalo lo tengo que valorar, lo tengo que cuidar, lo tengo que ofrecer a los demás. Tenerlo a Jesús o no tenerlo a Jesús cambia todo. Y si no me cambia todo, ¿hasta qué punto soy cristiano? ¿Cierto? Porque
ser cristiano es que Jesús cambia todas las ecuaciones. Dios se hizo hombre, ¿no? Dios se hizo hombre. Es la novedad absoluta. Dios se hizo hombre. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que una religión que niega que Dios se hizo hombre o que la presenta como que todos somos, incluso los teólogos que yo cito ahí, ¿no? Teólogos, que que Jesús es uno más, que se dio cuenta, o sea, es un ejemplo porque se dio cuenta de lo que yo ya también soy. Bueno, ¿cómo puedo pensar que eso me va a llevar a una plenitud si tengo claro de que Jesús es único y es el único Dios hecho hombre? O sea, la novedad nuestra, lo que tenemos es, bendito Dios, gracias a Dios, cuidémoslo, es único. Y por eso, repito, hay que dar la vida si fuera necesario, por amor al prójimo, incluso para hacerle saber eso, no en contra de nadie, a favor de Cristo. Y si se critica alguna oposición y demás, se ama el que erra, y como dice San Agustín, se odia el error. Lo pongo ahí en el libro, hay que odiar el error. No, que no hay que odiar a nada, no hay que odiar a nadie, no, hay que odiar el error. ¿Por Claro. qué? Porque en definitiva lleva a otros al camino de la perdición, al camino de no solamente la vida eterna, sino incluso aquí. La gente que se convierte de la nueva era, que hay muchos también convertidos, te hablan de que vienen de un infierno, o sea, no han encontrado, o al menos que no encontraron nunca lo que buscaban. Dice así el padre Berlín, dice, parte de esto, del hinduismo, del budismo, es evitar el sufrimiento, ¿no? Y se quiere no sufrir, pero justamente para no sufrir se va en contra de la individualidad nuestra, o sea, debo como que perderme en el todo, que ese todo sería Dios, ¿no? Entonces, dice, claro, es cierto que por momentos deja de sufrir, sí, sí, pero si no hay un yo que sufro, si no hay un yo que sufre, tampoco hay un yo que ama, entonces tampoco hay amor. Y además dice, porque no solamente que no hay un yo que ama, sino que no hay un otro para amar. Y eso es lo que yo también extrañaba mucho. Dice, algo me faltaba, además del tema de la salud y demás, faltaba un otro. Nosotros necesitamos un otro, que es Dios, en definitiva. Bueno, Dios hecho hombre, Jesús nuestro Señor. Todo eso, esa riqueza que tenemos, que es única, y vamos a dar la vida por eso, y no lo estaríamos vestidos así, nosotros no seríamos sacerdotes. Esa es la gran novedad que trajo el Señor, que todo esto lo niega rotundamente. Ese es el punto, lo niega rotundamente. Te lo presenta Cristo, pero es otro Cristo. Si alguien me dice, perdón, mi madre que vive, si alguien dice que mi madre es una tortuga y me dice, tu madre, tu madre, tu madre, pero si me dice una tortuga, no es mi madre, por más que le diga a mi madre. Entonces, si me dicen que Jesús es uno como yo, que se dio cuenta que era Dios, ese no es Jesús, por más que le pongan la palabrita Jesús. Entonces, eso, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, a pesar de que la vida aquí tiene sus cruces y todo, tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo. No hay que buscar en ningún lado. Si hay algo bueno, algo habrá bueno, pero en todo caso tiene tanto de malo, tanto de confusión, que no puedo por eso algo bueno que será, no sé, aprender a respirar mejor, qué sé yo. Digo, no es un ejercicio físico todo eso, y la nueva era no es inocua, está pensada para alejarnos de Jesús, totalmente pensada, es lo que trato de probar en el libro, no es simplemente gente que dijo, bueno, propongamos esto, no, somos muy ilusos, está todo pensado, muy pensado por el demonio, en definitiva, por el demonio. Como digo, estas mujeres que empezaron con la nueva era, que le ponen el nombre a la nueva era, masonas, que escriben en estado de mediunidad dictadas por un demonio, distinto demonio. Ahí nace, ahí nace. Entonces no puede haber algo bueno en esa novedad que no tiene nada de nuevo. Es el seréis como dioses dicho 2.0. O sea, 2.0 en el sentido modernamente. Bien. Una última pregunta, padre. Ya que has tenido la oportunidad de estudiar estos temas, profundizar en todo lo que es la nueva era, otras espiritualidades posmodernas, eh, sobre todo, pues todas estas corrientes que vienen de Oriente. Ujú. Una pregunta que quisiera que contestaras con mucha honestidad. ¿Has encontrado ahí algo de sabiduría o algún elemento de bondad que no tenga el cristianismo? En absoluto. Nada. 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 O sea, lo bueno que puede alguien encontrar en el yoga, en cualquiera de estas espiritualidades posmodernas, lo podría encontrar en el cristianismo. Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. No, sin dudar ni por algunas cosas hay en eso que tienen parte de ética, ¿no? Por supuesto, no. La parte ética, sí, tienen cosas que son buenas, pero justamente nada que no tenga cristianismo, porque
Jesús es la revelación absoluta de la verdad, de la bondad, de todo lo que... No, 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 sinceramente no encontré absolutamente nada, bajo ningún punto de vista, sin ninguna duda. O sea, que hay algunas cosas buenas, que son esos semina verbi, que se dice, ¿no? Esas semillas de verdad que están por todos lados, porque Dios, sí, algunas cosas buenas hay, pero no que no tengamos, y junto con muchas mezclas de errores, como dijimos. Entonces, sí, 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 sin duda, sin duda. No vamos a Mira, encontrar pongo ahí. un ejemplo. Perdón, Sí, perdón, padre. sí. Pongo un ejemplo para que se entienda. Es otra cosmovisión, otra manera de ver todo. Por eso la nueva era se llama cambio de paradigma. Muchas veces usa esa palabra, el cambio de paradigma, cambiar todos los esquemas. Y les sirve todo lo de Oriente porque tienen unos esquemas muy distintos a los nuestros. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una idea de que hay reencarnación. Y por tanto, la reencarnación hace que si yo estoy sufriendo en esta vida, es mi karma. Y si es mi karma, la ley kármica hace que no me tengan que ayudar. Porque si yo no pago mi karma, no voy a reencarnarme en algo mejor. Entonces iba caminando el padre Berlinde al lado de un río, yendo para uno de los ashrams, estos monasterios, y veo a un hombre que estaba muriendo de frío a la madrugada, temblando ahí, ya medio muerto, y frena para ayudarlo. Y el gurú le dice, déjalo, es su karma. Y él dice, al gurú hay que obedecerle sin chistar, mucho más que la obediencia religiosa, que lo que se queja es la obediencia religiosa, mucho más, digamos. Bueno, entonces se va y ahí explica, su karma significa que si yo le ayudaba a la manera de pensar de ellos, le estaba haciendo un daño porque se iba a reencarnar en algo peor. Por eso a la Madre Teresa le costó entrar en Calcuta por las gobernantes, porque la misericordia nuestra es algo que no se entiende, está totalmente invertido. Hay que dejar que la gente, por eso también hay distintas castas sociales muy diferentes, pero lo aceptan porque el karma de cada uno. Me tocó a mí ser pobre y que me exploten y qué sé yo, bueno, en fin, a ver si me reencarno en algo un poco mejor. Digo, eso es el yoga también, porque el yoga configura. Hay un autor que dice, el yoga es la manera desde la que ellos piensan la realidad. O sea, es muy llamativo. O sea, hacer yoga, llegar a sentir ese samadhi, ese no sé qué, eso, desde ahí piensan la realidad. Para nosotros es muy raro eso, muy inentendible, muy complicado. Y hacer yoga es meterme dentro de eso, quiera o no quiera. Le preguntan a unos chicos franceses en una gira, le dicen en un momento al gurú, que estaba el padre Berlín de ahí, le dicen, "No, aquí en Occidente se usa el yoga para sacarse el estrés", y eso dice, ustedes son fantásticos. Se pierden lo más importante y se quedan con cosas tan superficiales. Y hace un gesto así. Y el padre Berlín le dice, ese gesto quiso decir, hagan lo que quieran, pero los efectos se dan igual. Él lo interpreta, que era su secretario personal. O sea, hagan lo que quieran, los efectos se dan. Y es lo que pasa, es lo que pasa. O sea, entonces, ni la nueva era, ni el yoga, ni espiritualidades posmodernas te ofrecen a ti, católico, nada que no puedas encontrar en tu iglesia. Ningún elemento de sabiduría, ningún elemento de bondad para tu cuerpo y para tu alma te ofrecen que no puedas encontrar en la iglesia católica. Porque les recuerdo, la iglesia católica, los sacramentos de la iglesia también tienen efecto en el cuerpo. Y los sacramentales Claro, también. claro. No solamente en el alma, ¿no? Pero además, el cristianismo, la iglesia católica, es la única que te puede comunicar la gracia sobrenatural que no vas a encontrar en ninguna parte. Es la única que tiene los medios para darte la gracia sobrenatural, que es algo que supera cualquier bondad que puedas encontrar en lo que es humano. Eh, Padre, ¿dónde se puede conseguir tu libro? El libro se puede, o sea, está en Amazon, en varios Amazon, y después está en México y varios países también yo creo que pondrás algún enlace por ahí, ¿no? En la descripción, ponemos, ¿cierto? ¿Ok? Pero está en varios países de Latinoamérica, no me acuerdo exactamente de memoria, pero después está en Amazon, que también en Amazon está, bueno, acá en España, también en Estados Unidos, en México también llega Amazon, pero hay varias librerías Ok, que lo entonces venden. vamos a poner en la descripción del video que aparece, para los que no saben, aparece debajo de la pantalla donde estás viéndonos, ahí en la plataforma de YouTube, vas a encontrar esos links que vamos a colocar para que puedas tú tener más opciones de dónde conseguir el libro. Pero en la página de Amazon, entonces prácticamente en cualquier país se puede ordenar. En cualquier Sí, país sí, que... sí, Ok. sí, sí, sí. Padre, pues muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo. Yo quisiera invitarte a Al que contrario. este programa rezando un Ave María por todos los que van a leer el libro, por toda la audiencia que ve Sí, este. por eso también, por eso.
Y Y ya que vamos a rezar de María, te cuento una cosa más sí, dime, que la dime. Virgen tiene mucho que ver en la... Está en el final del libro, pero hago spoiler porque quedé cautivado con... Se le aparece al padre Berlinde durante mucho tiempo, cuando él estaba por entrar en el estado de Samadhi, un rostro de una mujer triste con una lágrima. Dice, estuve 30 años pensando, dudando, pero pensando a su vez que era mi madre, como que en esos momentos mi subconsciente me traía a mi madre que sufría porque estaba lejos, hasta que fui a Polonia, o bueno, o le llegó la imagen, no sé si fue, pero vio el rostro de la Virgen de Czestochowa, la patrona de Polonia, y dijo, esa era el rostro que yo veía en ese momento. Entonces, sin ninguna duda lo dice. O sea, mi madre del cielo, me estaba buscando. En el último momento de llegar al samadhi, que es ese placer interior que parece como si estuviera drogado, hasta ahí me acompañaba la Virgen diciéndome, no, no. Impresionante, impresionante. Por eso comienzo el libro poniendo la imagen de ella y digo, bueno, es parte del libro y lo cuento eso al final porque me parece hermosísimo como María está en la primera página, tiene que estar, no sé, un poco más arriba. No sé si lo sacamos ahí lo que te mandé, a ver, pero un poquito más abajo tiene que estar. Ah, Ahí está la Virgen. Es la Virgen hecha. En el libro está en blanco y negro porque es muy claro en primer color, pero ese rostro le aparecía. Sí, sí, sí. qué interesante, Así qué que nada, interesante. Definitivamente, interesante. la Madre de Dios está haciendo su labor en el mundo y está rescatando muchas almas. Yo me cuento entre esas, ¿eh? Yo también andaba perdido Todo, todo. y gracias a la Virgen que volví al camino. Sí, Padre, pues Dios. entonces recemos el Ave María y después del Ave María te pido que No, nos des la bendición a mí, a la audiencia. no, Pablo, Gracias de verdad por no. acompañarnos. En el nombre del Padre, Al contrario. Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Contigo, bendita de y bendito todas las mujeres, es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, recuerdo, ejercicioespirituales.org. Ya, ujú. la San página. Ignacio, San Ignacio de Loyola, tengo una reliquia de San Ignacio aquí, por eso le doy un beso. Ah, mira, a ver, muéstrala, acércala a la cámara para que, a ver, Me podemos. rompió en un viaje el vidrio, pero bueno, está ahí. A ver no sé si Muy lo hace foco, pero bueno, bien. está ahí huesito, San Ignacio y otro santo más. Yo le tengo mucha devoción a San Ignacio. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Gregoriana, Ah, bien. en tiempos de Benedicto, y gracias a Dios me tocaron maestros súper rectos en la fe católica. Gracias a Qué Dios. bueno. Ya después supe que cosas cambiaron para mal a veces en la universidad, lamentablemente, pero me encantaba a mí, de mis lugares favoritos en Roma, la Chiesa del Jesús, donde están los restos de San Ignacio. Yo iba a rezar muy frecuentemente allí a pedirle a San Ignacio que me ayudara. Le tengo mucha devoción, un gran santo, de verdad, un gran santo. Entonces, bueno, Qué que bueno, padre. era por nosotros San Ignacio también. Y pues Eso, sí, no, que Dios los bendiga a bueno, padre. todos, conserven su fe Saludos a hasta todos. la Gracias, padre. que viva Cristo Rey. Viva, que viva. Bendiciones.